Bueno, nosotros somos el grupo 3 y la primera persona a la que le revisaríamos sería la compañera Alison Núñez. Bueno, que si el modelo emite el concepto de comunicar, pues creemos que lo emite parcialmente, puesto que digamos que en cuanto a la forma se evidencian tal vez como dos planos que juntos consiguen una composición más o menos piramidal versus un elemento de menor tamaño y con un color que destaca por sobre los planos que ya mencioné anteriormente. Entonces creemos que sí emite el concepto, pero que lo que refuerza como esto es el uso de este color azul en el cuadrito chiquitito. Bueno, también se evidencian varias configuraciones. De hecho, si no estoy mal, se muestran alrededor de cuatro, donde creo que esta que presenta como los planos en direcciones diagonales como hacia arriba. Chicos, discúlpenme un minuto porque me está llamando la directora de diseño. Entonces, quiero contestarle en caso de que sea una emergencia. Ya continuamos. Listo. Aló, compañera. Estoy en clase. Disculpe, profe, está muteado. Listo, continuemos. Ok. Decía que esta composición creo que es una de las más interesantes porque es donde se evidencia como un mayor... De momento, profe. Listo. Que estas son las composiciones más interesantes porque es donde se evidencia como un mayor cambio de dirección y donde tal vez el elemento este central se evidencia un poco más pequeño, lo que aporta más un poco al contraste que parece que la compañera venía planteando. Bueno, bueno, sí, para el tema de la exhibición, me parece que la fotografía más atractiva es la que le hizo la edición posterior. No sé si Maciel podría colocarlo un momento. Esa. Creo que esa fotografía está bastante interesante y más por cómo parece que el cubo del centro se repostra sobre una de sus aristas y como le añade como este color, como Ajá. con esa textura. Entonces sería una foto bastante interesante que valdría la pena exhibir, digamos. Y también, bueno, y para el tema de si hay alguna cualidad que valga la pena destacar, creo que es esta, o sea, la edición que le aplica al objeto se consigue una presentación bastante interesante y bastante agradable a la vista. Bueno, el siguiente compañero al que le revisaríamos sería a José Paniagua. En este caso, creemos que el concepto está tal vez un poco forzado, porque al discutirlo con mis compañeras de grupo decíamos que solamente este cuadro negro, como con estas caras blancas en el centro, ya por sí solo admite el contraste. Sin embargo, se evidencian tal vez como una serie de intenciones donde aplica una diferencia de colores, una diferente proporción en los tamaños de los volúmenes y que también aplica el tema de las perforaciones. Sin embargo, se evidencian tal vez eh, unos detalles de ejecución, como en esta foto aquí, como en esta esquina de la perspectiva, que se ve como un mal pegue, por ejemplo,
o que el cuadrito más pequeño, bueno, no sé si leerlo como un cuadrito, son más como dos tapitas y cuatro patitas. Entonces, como que le resta limpieza al modelo y por lo tanto se lee como un elemento ajeno a tal vez como esta composición de cuadrados, porque parece más una mesita que un cuadrado como tal. Listo. Entonces, decimos como que sí emite el concepto, solamente el cuadrote grande por sí solo ya lo emite. Y creo que el otro pequeñito se entiende como un poco forzado. En cuanto a las configuraciones, se muestran al menos dos, que es como, me parece que era el mínimo, entonces sí cumple con el reto. Tal vez, bueno, asimismo consideramos que no es un modelo que sea adecuado para exhibir pues todas a los errores de ejecución que acaba de mencionar, entonces no es algo como que exhibiríamos. Y que también, bueno, la cualidad que valdría la pena destacar es lo que ya mencioné, que únicamente el volumen más grande ya por sí solo emitiría el concepto, por lo que el muelito pequeño se entiende como algo muy ajeno, no sé. De aquí pasaríamos a la compañera Christine Rubí, que en realidad sí transmite bastante bien el concepto, donde se lee un elemento más ortogonal versus una serie de, no sé, como de círculos que van aumentando su tamaño. Eh, Igualmente, en este caso también se pueden entender varias intenciones porque se muestran como, por ejemplo, la cara al fondo está totalmente tapada y hay como digamos, hay partes parciales del cubo que están como cerradas. Me imagino que es por el tema de la unión con estas piezas de color rojo. Listo, Pero perdón, disculpa que te interrumpa ahí. Esa expresión que utilizaste, me imagino que ya dice algo, ¿ok? Y dice claramente que no estás comprendiendo el porqué. Sí, sí me explico. sí, Es bro. decir, ahora, disculpa que te interrumpa ahí, esto para aclarar lo siguiente. Digamos, yo igual que vos concuerdo en que el modelo sí habla de contraste, sin dudas. O sea, sí, sí lo habla. Pero esas cosas que vos estás viendo que dijiste, me imagino que transmiten más información que el contraste. Es decir, es como que uno intenta buscar la intencionalidad del por qué está eso ahí para encontrar el mensaje completo. Sin embargo, esa intencionalidad no es lo suficientemente clara. Entonces, tenemos información de más. Además del contraste, tenemos un poquito más de información que nos sugiere que hay más mensajes que entender, pero no se termina de comprender por completo cuál es ese mensaje extra. ¿Sí me explico? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vean, tengan cuidado en el proceso de diseño, precisamente, que de repente suena buena idea de ahí sí, es que es sólido, hagámoslo también de vacío para aumentar el nivel de contraste. Pero es que ahí también estamos aumentando la cantidad de información. Recuerden que la recomendación que yo les di en este modelo es ustedes decidan cuál es el tipo de contraste y apuéstenle todo a ese tipo de contraste. Entonces ya en este caso teníamos la penetración del plano sobre el sólido, y además de esto reforzado con el mensaje del color. Tenemos el plano que es rojo transparente con el sólido que es negro. Ya eso era suficiente para decir contraste. Al decidir vaciar el sólido, se está metiendo más información que no está apoyando al contraste de la penetración del sólido con el plano. Y ahí es donde entonces tenemos un pequeño problema de comunicación que causa ruido, sin que se pierda por completo el de contraste, pero que hace que uno intente buscar la explicación del por qué esta parte tiene una tapita que no termina y por qué en este otro lado más bien está completamente abierto, ¿comprenden? Sí, profe, sí se entiende. De hecho, es justamente lo que iba a mencionar, que como que se evidencian varias intenciones. De hecho, usted lo acaba de mencionar, que pueden llegar a distraer, porque a la hora que lo estamos discutiendo, decíamos que solamente si el Muy bien. cubo este negro hubiera sido un sólido versus estos elementos más curvos, ya el mensaje de contraste reforzado con el uso de color ya habría sido bastante claro. Entonces, que hubiesen algunas caras tapadas, bueno, al menos en esta fotografía se evidencian dos y hay una que está como parcial, tiende a distraer porque uno lo lleva como una interpretación de por qué está hecho así. Entonces, Muy por ese bien. lado puede llevar a distorsionar un poco la percepción sobre el modelo. Eh, en cuanto a si cumple el reto de manera satisfactoria, decimos que sí, sin embargo, las configuraciones son muy similares, porque en sí el volumen negro es como
más vertical, digamos, en la foto principal, y la configuración alterna es como que nada más se vuelca, no es como que estos círculos cambien de posición o algo por el estilo, entonces no es como que se lea una total configuración tal vez un poco variable en torno a la oficial, por así decirlo. En cuanto al tema de para exhibirlo, consideramos que sí es adecuado, ya que se ve bastante limpio. En cuanto a la ejecución, los materiales también son bastante rígidos. Me parece que está hecho tal vez en acrílico, por lo que no se va a ver tal vez algunas arrugas, como en el caso del cartón, por ejemplo. Y también porque en algunas fotografías se evidencia tal vez algún tipo de profundidad, producto como tal vez de la perspectiva que se da a la hora de tomarlo, como en estos elementos rojos. No sé si Maciel podría colocar la fotografía donde se evidencia eso. Creo que es una que está más como de costado. Esa, donde la anterior. La Sí, anterior. sí, que esa, que se ve como si fuese más bien como un cono, por así decirlo, ya que esto como creciendo, entonces crea como una ilusión óptica bastante interesante, por lo que consideramos que sí sería algo prudente de exhibir. Y que en cuanto a las cualidades de que el modelo merezca destacar es, primero que todo, la limpieza que tiene, y también como la armonía y profundidad que transmiten los círculos rojos en serie. Muy bien, muy bien. Y por último pasaríamos al modelo de la compañera María Fernanda Solano. Es este por acá. En cuanto a si el modelo emite el concepto de a comunicar, la verdad es que sí, ya que se muestra un versus entre un hexágono compuesto por aristas versus una pirámide sólida de mayor tamaño, entonces podríamos entender que el contraste es más dado hacia la forma, y donde un elemento aparenta tener más peso sobre el otro. De hecho, en esas fotografías donde la pirámide se coloca por encima, hay una donde aparentemente pareciera como si este lo estuviese aplastando al hexágono. No sé si podría buscar un toque de la fotografía, Musiel. Creo que es que el hexágono está puesto como de perfil, no. Oh, sí, sí, no, está colocado así, pero el hexágono está. Algo así, donde pareciera que la pirámide como que está aplastando la figura, entonces se entiende que esta tiene mayor peso que el hexágono hecho por aristas. También se muestran bastantes configuraciones, me parece que son alrededor de 4, por lo que sí cumple satisfactoriamente el ejercicio. En cuanto que si le permite ser exhibido en MoMA, creemos que la configuración de la perspectiva lograda en el modelo amerita ser exhibida, principalmente por una fotografía que se ve bastante interesante. Sin embargo, en ciertos ángulos se aprecian algunos pequeños detalles de ejecución, tal vez como algunos pegues y demás, que por lo cual sería como inadecuado. Pero fuera de eso, sí es una composición bastante interesante. Perfecto. Y por último, la cualidad que merezca ser destacada, creo que es esencialmente la composición en la perspectiva que se muestra en esta fotografía, ya que es bastante agradable y también se disimulan bastante algunos errores de pegue, entonces queda bastante agradable. Y por último, creemos que el modelo que mejor transmite el concepto a comunicar es el modelo de Allison, ya que es como que el que logra una mayor comunicación del concepto del contraste, porque resalta la diferencia volumétrica y de color a través de una forma clara, que sería este de por acá. Principalmente por la fotografía ya editada, que creo que es como la más atractiva. Y eso sería, profe. Muy bien, muy bien. Podrían poner la primera fotografía del último modelo, la que tiene configuración de arbolito. Esta misma. Ok, eso es precisamente lo que quería aclarar. Una de las dudas que generalmente salen cuando están en el proceso de diseño de los modelos es cuando empieza, o sea, en qué momento empieza a ser excesivamente figurativo. Ya esta configuración empieza a rayar lo figurativo, porque empieza a recordar mucho un árbol. ¿Comprenden, chicos? Entonces, ya está aquí como en ese límite en que empieza a ser figurativo. Y en algunas vistas
pasar un par de fotografías, que hay una que tiene como el cuadrado de frente, entonces se nota más como un arbolito. No, me equivoqué. Bueno, devuélvete, por favor. Ok. Aquí, digamos, además que la base está reforzada por este tono café y los troncos usualmente son cafés. Entonces hay que evitar al máximo cualquier referencia a una figuración. Ahora, insisto, no es que este ya sea exactamente figurativo, pero empieza a acercarse peligrosamente al terreno de lo figurativo. Y la idea de que no sea figurativo es precisamente que nuestro ejercicio tiene una naturaleza abstracta, es decir, estamos manejando un mensaje abstracto y estamos intentando comunicarlo utilizando elementos lo más abstractos que sean posibles. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pasamos entonces al grupo 4, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Adelante. Bueno, en el primer modelo, creemos que en cuanto al concepto de comunicar, creemos que al principio no se percibe tanto el tema de contraste, se percibe mucho conceptos como lo del ritmo, la armonía, porque debido a que son bastantes elementos, tal vez se complicó bastante, pero es... ahí. Tiene bastantes elementos, lo cual tal vez se confunde un poco, entonces no se lee como al principio la parte de contraste, pero se entiende como la intención de que los llenos y vacíos, las formas y un poco los colores, porque tiende como a degradar los colores, que va mucho a concepto como de armonía. Si cumple el reto, creemos que puede ser como ensamblable, pero las fotos no vimos como diferentes configuraciones y si se pudiera, bueno, y si se vieran esas configuraciones, siento que eran como mínimas, no se veía tan marcado el cambio. Ajá. En cuanto al oficio, bueno, lo del museo, sí puede tener el carácter de ser exhibido, solo que vemos como algunos elementos de hechura, como el corte del láser, que se nota mucho en algunas partes, como por ejemplo en esa foto. Se nota un poco la quemadura que genera el corte láser. Y en cuanto a cualidades, bueno, en sí el modelo se ve bastante complicado. Ajá. Se ve que se percibe como bastante trabajo, a pesar de que sean como elementos ensamblables que han sido cortados, se ve bastante trabajo y creemos que abarca muchos conceptos. Sí, ok, bueno, vamos a ver. Esta primera parte estoy de acuerdo con ustedes. El contraste está, sin duda. Es decir, tenemos contraste de posición, de tamaño, llenos, vacíos y demás, y color. Sin embargo, el mensaje percibido no es contraste, porque hay mucha información, como lo estás diciendo, hay muchas piezas y hay mucho que entender del modelo. Tiene muy buena pinta como para hacer un modelo de proporción. Entonces yo dejaría reposando esta idea para reciclarla después en el modelo de proporción. Y sobre todo porque tiene un espacio que está muy modulado y el tema de proporción tiene que ver con relaciones bueno, en este caso podría ser de tamaños o de volumen y podría explotarse en ese sentido. Y al tener tanta información entonces hace que el contraste pase a un segundo o a un tercer plano. Y el tema de él, por qué hay tantas divisiones, o de su relación como con un edificio o con un espacio arquitectónico o con una pintura de Mondrian, es lo que salta a un primer plano. Y ahí se pierde o se diluye el mensaje de contraste, desdichadamente. Ok, adelante. El siguiente sería ese. Sí nos transmite los conceptos de contraste, vemos 3 tipos de contraste, vemos de diferentes formas, colores,
y un poco el de tamaño, ya que el cubo se va haciendo como, hay un cubo más pequeño, 2 cubos más pequeños y uno más grande, y está la pirámide. Em, que si cumple el objetivo, sí, cumple el objetivo ya que genera bastantes configuraciones diferentes. También rondan como un poco a balance, tienen como esa sensación de que como que se están cayendo. Las figuras en unas fotos, en las primeras fotos se ve como más esa tensión entre los objetos. Que si tiene el oficio, pues presenta muchas composiciones, sin embargo, hay algunas cositas como de atención a detalles, como algunas pegas, la pirámide se nota mucho la unión y el negro tal vez es muy brillante para, y evidencia mucho las uniones de los cubos, bueno, más o menos, sí. Y, y eso como que le resta un poquito, pero en cuanto a configuraciones, tiene bastantes interesantes, como la primera foto y las artísticas con los diferentes colores. Queremos destacar la versatilidad de la composición, a pesar de lo simple que son las formas y eso, en cuanto a este. Ve, una recomendación, o sea, si el oficio está mal y es del modelo, me explico. No estamos hablando de la persona, o que la persona no lo logre, o que sea chapa, o que lo que sea. Estamos hablando del modelo. Si en el caso del modelo hay falta de exactitud y se nota, pues uno puede decirlo con toda la libertad del caso, porque el modelo lo está diciendo, me explico. Eso más bien entonces me ayuda, supongamos que es mi modelo, me ayudaría a mí para entender que la próxima vez debo procurar ser más preciso y más exacto. O en este caso, digamos que estás mencionando que la pintura es un poco brillante y que evidencia los defectos. Entonces me indica a mí que yo tengo que utilizar una pintura una pintura mate para poder disimular los defectos. Paréntesis, chicos, por cierto, eh, normalmente uno no encuentra pintura de spray, ¿verdad?, en tonos mate en algunos colores. Supongamos que quieran usar algo como un azul específico, es poco probable que un azul lo encuentren en mate, pero sí existen barnices transparentes mate. Entonces uno puede pintar, por ejemplo, con spray brillante, dejarlo secar por completo y después pasarle un barniz mate, y eso hace que la pintura deje de brillar y por tanto que se puedan disimular los defectos, para que no se vean condenados a solo utilizar blanco, negro y gris, que son los 3 colores en los que sí probablemente encuentren versión mate en pinturas en spray. Igual sirve para cualquier otro tipo de pintura, que digamos que apliquen, que sea brillante o que no les convenga el brillo, pueden matizarlo para evitar que resalten mucho los defectos. Entonces, vamos a ver, es que se te nota mucho porque está la tendencia a mencionar algo que tiene negativo, que tiene que ver con el oficio, e inmediatamente justificarlo con algo positivo que tiene el modelo. Entonces, tranquila, estamos hablando solamente del modelo, no de las personas. Y a nosotros nos corresponde solamente decir lo que el modelo expresa con su materialidad. Entonces, no te sientas culpable. Si el modelo dice eso, de ahí ni modo. Así va a pasar cuando el edificio esté construido. Si el edificio está construido y justamente el día que lo terminan se le quiebra una esquina, la gente lo va a juzgar por esa esquina quebrada, no por el resto del edificio. Y desdichadamente, así de fregado es nuestro trabajo. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que aprender en este curso para entender, digamos, qué tan importantes son esos detalles, qué previsiones deberíamos de tener para que eso no suceda y no genere una mala impresión en el público final. Además de la parte de fondo, que es de la apariencia esperable del edificio, es decir, que si va a ser un mall, se vea como un mall. Ok, adelante. Ok. Ese sería ese. El 3. Ok, el 3. En este modelo creemos que sí transmite el contraste, se ve muy marcado el concepto de lleno y vacío, que está reforzado también por el peso que le da con los colores, ya que uno es completamente negro y el otro tiene como esa materialidad de madera. Si cumple con el reto, creemos que sí. Hay 2 elementos que uno puede movilizar, generar diferentes configuraciones.
Tal vez no es tan versátil como el anterior, ya que estos son solo como 2 y se genera también como como esas posiciones que dan más altura a un objeto y se percibe como más alto, otro más bajito y así. Ese tipo de versatilidad tiene este modelo. En cuanto a oficio, creemos que le falta un poquito bueno, le falta atención a detalle en las uniones, ya que se ve mucho las pegas y un poco de exactitud, ya que el cuadrado no se, bueno, la base del prisma no se percibe tan cuadradito. Tan ortogonal. Ajá, no se percibe tan ortogonal. Y en cuanto a cualidades, creemos que es un modelo bastante sintético, que es como el mensaje que nos transmitió más. Muy a lo que vinimos. Sí, concreto, al Ok, punto. quiero agregar lo siguiente en términos del oficio. Es una lástima que el lado, pone la fotografía anterior, por favor, la que tenías proyectada, esta misma, desde arriba, que el lado derecho se ve muy bien el plano, digamos, final. El lado izquierdo se nota que hay problemas de exactitud. Es una lástima, porque en realidad, o sea, este mismo nivel de perfección, si lo tuviéramos del otro lado, mejoraría mucho la apariencia. Después, el hacer las pegas en un cilindrito como un pincho, para lograr este nivel de exactitud también, ¿cómo se llama? En los vértices, es muy difícil. O sea, esa parte hay que reconocerla también. En términos técnicos, en términos del armado, se convierte en algo muy difícil. Probablemente de ahí salen los problemas de exactitud que hace que de este lado no esté tan ortogonal. Pero cuando uno ve las esquinas, no nota, por ejemplo, que un palito se salga excesivamente. Se nota más bien un nivel de dominio de esas uniones muy, muy bueno. Eso también es algo que hay que recalcar de este modelo, porque estoy de acuerdo, se nota un poco la goma, gracias a Dios no son manchas de goma, es decir, no se ve como goma sucia o como goma de otro color, como si utilizáramos, qué sé yo, cemento de contacto de zapatos, que es amarillo y que al final no deja una apariencia muy agradable. Solo se nota como el brillo de la goma o del pegamento transparente que se utilizó. Hace un ratito les dije que podían utilizar el barniz transparente. Eso puede usarse también con la goma transparente, es decir, si la goma queda brillante, uno le pasa el matizante y eso hace que se apague el brillo de la goma y por tanto ya no se note. Entonces, a pesar de que sí tenemos problemas de oficio, hay que mencionar que la exactitud por el tipo de material, el tipo de perfil y el tamaño, el calibre de ese material es bastante bueno. ¿Ok? Continuemos. El ejemplo número 4. Ok, ese es. El modelo número 4 nos transmite bastante el contraste mediante el color, enfatiza también los llenos y los vacíos con los triángulos o las pirámides con esos vacíos y la pirámide roja enfatiza mucho más ese contraste. En cuanto a si cumple el reto, creemos que sí, tiene bastantes configuraciones interesantes. Nos gustó mucho la versatilidad del modelo y también la ejecución. La ejecución creemos que está bastante bien hecha, ya que, digamos, en esa foto, bueno, deja la anterior, esa foto percibimos no solo lo plano, sino que vemos algún poco de tridimensionalidad, a pesar de que en nuestra cabeza tal vez pensemos que es plano, es una base plana, pensamos que tiene como una contraparte al otro lado, por la sombra. Eso nos gustó mucho. Presenta una gran atención al detalle, los vértices están bastante bien logrados y queremos resaltar también que las composiciones que genera es bastante interesante cómo logra acomodar los objetos y lo simple que se ven, pero se ven bastante bien hechos, entonces eso nos gustó mucho. El Y el último sería este. Creemos que sí presenta el contraste, tiene contraste de color, de forma,
es la bolita, la esfera amarilla, es bastante notoria, es un amarillo bastante potente que llama mucho la atención. En cuanto a si cumple el reto, sí, es bastante versátil, es un cubo que lo desarma y uno puede hacer configuraciones diferentes. También percibimos un poco como de ritmo en algunas partes, como que ese elemento amarillo que rompe el ritmo, tal vez, o la sucesión de prismas. En cuanto al oficio, creemos que tiene bastante buen oficio, los vértices están bastante pulidos. Algunos detalles, como en la foto anterior, en las fotos anteriores, donde el color negro y el color blanco como que tiende como a manchar un poquito, entonces eso lo ensucia un poquito, pero no es tan notorio, no tiene, el blanco no está tan manchado, entonces es como pulir esos vértices, pero también queremos resaltar esas uniones porque están bastante bien logradas. Sí, exacto, tiene virtudes por una parte y tiene un par de defectos que son una lástima porque son los que hacen que el juicio estético se vaya hacia el lado negativo. Más o menos el mismo ejemplo de si se rompe la esquina del edificio. El resto del edificio puede estar perfecto, que si la esquina se rompió hasta ahí llegó. O, por ejemplo, sacar un carro de agencia. Supongamos que sacamos el carro de la agencia, vamos al supermercado, qué sé yo, al Walmart, y el chavalo de la par abre la puerta y le hace un pequeño camanance al carro del año que acabo de sacar. ¿Qué tanto perdió perceptualmente por ese pequeño camanance a pesar de que acaba de salir de la agencia? Un montón. Un montón. Sí, exacto, un montón. O sea, desdichadamente así operamos los seres humanos. Cuando hay un pequeño defecto, nuestra atención se va a ese pequeño defecto. ¿Ok? Esto porque ese pequeño defecto transgrede la normalidad. La normalidad del resto del automóvil es que está pulcro, está limpio, está perfecto. Y aparece entonces un pequeño camanance y llama la atención porque salta, o sea, es completamente diferente a la normalidad declarada por el automóvil. Lo mismo que en el caso de este modelo, tenemos una normalidad declarada que son los prismas triangulares, las pirámides triangulares, y un elemento anormal que es la esfera amarilla. La esfera amarilla llama la atención precisamente por eso, es el elemento irregular, y podría ser negra, que solo por su forma ya llamaría la atención, porque no es igual que los demás. En el modelo pasa esto, desdichadamente esa pequeña, ese pequeño desliz entre el blanco y el negro causa mucha insatisfacción porque el resto está bastante bien. De hecho, digamos, algo que yo iba a preguntar, ¿de quién es este modelo? De Héctor. Es mío, profe. Ok, contame, Héctor, ¿cómo hiciste el acabado del modelo? ¿Solo tiene pintura? Es cartón, no, digamos, el modelo es cartón, pero limé las esquinas, estuve limando las esquinas, digamos, en esta parte, limé mucho las esquinas para que no se vieran las uniones del material, y lo que hice fue ponerle primer. Le di una capa de, bueno, en realidad son 2 capas de primer, porque le di primer, lo lijé completo, le volví a pasar el primer y lo volví a lijar y ya le di el acabado de pintura después. Sí, eso te iba a preguntar precisamente, porque se nota que hay algo de por medio que está bajando la textura del cartón y empieza a hacerlo lucir muy de plástico. Se empieza a crear esa ilusión, es decir, con una capa más, 2 capas más, eso hubiera quedado completamente liso. Recomendación, algunos chicos de diseño han utilizado en el pasado plástico adhesivo sobre el cartón para no tener que desgastarse mucho lijando, y funciona bien, es cuestión de probarlo. Ok, y sí, vean, vamos a ver la diferencia de este cartón, digamos, respecto de los modelos que hemos visto anteriormente. En este caso, el nivel de acabado es suficientemente bueno como para declararse como un modelo de presentación. Pero es porque ya entonces el cartón no se lee como cartón, empieza a leerse más como plástico. Y realmente se lee como plástico, no como cartón que intenta ser plástico. ¿Sí comprenden ese concepto, chicos? Sí.
¿Sí? Sí. Listo. Vean, uno de los problemas que tenemos en nuestro mundo de las apariencias es cuando un material expresa una realidad que no le corresponde. Más o menos como yo tengo un, qué sé yo, qué decirles, un mueble torneado de los que venden de casa por casa, ¿verdad? De madera torneado, y entonces yo quiero que luzca como de metal, entonces simplemente ese mueble de madera agarro un spray dorado y lo pinto. ¿Qué tenemos al final? Un desastre estético por completo, porque se nota que es madera pintada de dorado. Entonces, lo que se lee es una ambigüedad, es un material que está intentando ser otro, por así decirlo. Eso es deshonestidad con respecto al material. Cuando se lee esa deshonestidad, precisamente porque hay una ambigüedad, es decir, hay una realidad expresada que no corresponde a la realidad que está aquí grabada, pues el resultado es el juicio estético negativo. Cuando el material entonces se nota que intenta hacer otra cosa, o mi cerebro dice, ese material debería ser otra cosa, tenemos fijo ¿cómo se llama? Un juicio estético negativo. En este caso, el nivel de acabado es suficiente como para que se entienda que estas piezas empiezan a ser más de plástico. No se ven exactamente de cartón, se ven más de plástico. Y es muy consistente con el acabado de la esferita. Eso crea entonces una unidad de material, por así decirlo. Un mismo tipo de material. Y hace que el juicio estético entonces probablemente pueda ser más positivo respecto de si tuviéramos a ellos por completo de cartón. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, desdichadamente ya vimos que yo no doy sus likes, entonces no les puedo pedir los likes tampoco. Adelante. Bueno, ese era el último. Y el que creemos que transmite mejor el mensaje. Bueno, hicimos como una escala entre el que más transmite el mensaje y el que tal vez menos transmite el mensaje. Y nos quedamos con el 4. Este nos pareció bastante interesante. Tiene composiciones muy, muy bonitas y el acabado está bastante bien logrado. Ese es el que creemos que es el que mejor comunica el mensaje. Muy bien, muy bien. Quiero que noten que es consistente en los 4 grupos anteriores, que los que han considerado mejores modelos es porque se resumen solamente a decir contraste. No hay mucha información más allá que eso. Todo lo que está codificado dentro del modelo está ayudando a transmitir el mensaje de contraste. Entonces noten cómo, si uno de verdad se centra en un mensaje y le da todo el poder a ese mensaje, si los elementos compositivos ayudan a transmitir ese mensaje, es más probable que tenga éxito estético. Respecto de si se intenta transmitir un mensaje y se llena de pequeños mensajitos diferentes, porque eso más bien crea difusión del mensaje. ¿Ok? Continuemos entonces con el grupo 5. Si quieren, yo puedo hablar de como para comenzar. Bueno, aquí fue un poco vacilón porque, digamos, al menos yo sí siento el contraste, pero el resto de mis compañeros decían que estaba un poco confuso. Entonces hubo como ese debate entre nosotros y entonces, por ejemplo, en mi opinión, sí veo un contraste. ¿Por qué? Porque yo leo un contraste de materialidad, de cantidad y también de llenos y vacíos. Entonces, para mí eso es contraste. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros quiere opinar del por qué no. Sí, tal vez lo que mencionábamos ahora cuando conversábamos es que sí, pues se puede leer como un mensaje de llenos y vacíos, pero tal vez por la configuración del modelo, por cómo lo armó compositivamente, parece que se está cayendo, ¿verdad? Entonces transmite también un mensaje como de equilibrio, de balance, que tal vez puede entorpecer el mensaje de contraste que tal vez era el que se debía transmitir.
Ajá, sin embargo, o sea, yo entiendo eso de mis compañeros, sin embargo, creo que lo más fuerte es contraste, pero como decía el profe, cada quien tiene su punto de vista y está bien. Y en este caso también estuvimos hablando, bueno, con respecto a la cualidad que queremos rescatarle, pues en parte es no sé si decirlo como estética, que no se confunda con el trabajo a detalle, ¿verdad? Sino que nos gusta como este juego de configuraciones, llama mucho la atención, se ve como muy llamativo. Sin embargo, sí consideramos que le hizo falta cuidado a los detalles. Ajá, muy bien. ¿Podrían pasar Por la primera ejemplo, fotografía? ajá, Perdón, ¿qué dijiste? no, que por ejemplo quería notar, digamos, los cubitos estos de color negro se ven como peluditos, como que quedaron ahí, hubiera sido bueno como una lijadita. Y el de balsa, algunas pegas que se notan. Entonces, eso sí lo notamos fácilmente. Sí, vean, estoy de acuerdo con ambas posiciones, es decir, contraste hay, es innegable, ¿ok? Sin embargo, la cuestión aquí es si la composición empleada es la correcta para potenciar el mensaje de contraste. En esta primer composición hay un problema grave, y es que es simétrica verticalmente y es casi simétrica horizontalmente. Entonces, eso hace que el mensaje de contraste tenga que luchar contra el mensaje de simetría. Y siendo que es simétrico, básicamente en los dos ejes de simetría, la simetría empieza a ganar un poquito, o queda muy 50-50. ¿Ok? Y el enunciado dice que debe expresar plena y principalmente el mensaje de contraste. ¿Ok? Entonces, aquí no es un asunto de los elementos, es un asunto de cómo se acomodaron para sacar la fotografía. Si estuvieran en igualdad de condiciones, si todos estuvieran exactamente en la misma posición, el mensaje de contraste queda clarísimo, porque son comparables. El detalle es que esta composición hace que, recuerden en la presentación que vimos la semana pasada cuando hablamos de contraste, que podía haber un tipo de información que predominara. Y el ejemplo estaba dado con las letras que primero eran una secuencia de letras y después eran la cara de John Lennon. ¿Ok? En este caso tenemos la cara de John Lennon. Tenemos entonces una configuración que habla muy fuertemente de la simetría. Y el contraste está ayudando a transmitir la sensación de simetría. Entonces aquí tenemos ese problema. Si todos estuvieran exactamente en la misma posición y el cubo de madera se notara muy diferente de todos los demás, precisamente porque es de madera, el mensaje de contraste predomina. Ahora, vamos a la composición donde los cubos están cayendo. Acá. La composición es súper agradable. El detalle es que otra vez el mensaje de que se están cayendo empieza a competir muy duramente con el mensaje de contraste. Entonces, solo el hecho de que uno se cuestione si es uno o es el otro es un indicador de que el mensaje de contraste no es el que está predominando. ¿Comprenden, chicos? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Vean, entonces, desde ese punto de vista y considerando que nuestro enunciado dice que debe expresar plena y principalmente el mensaje de contraste, ya podemos decir entonces que el modelo no cumple satisfactoriamente con el enunciado. ¿Comprenden? Porque hay una competencia entre dos mensajes y estamos discutiendo cuál de los dos está predominando. Si existe esta discusión es porque ninguno de los dos mensajes pues tiene tanto poder para ser declarado como el que transmite el modelo. Por tanto, no está transmitiendo plena y principalmente contraste, por tanto no cumple a cabalidad con el enunciado, a pesar de que el contraste sí está presente a todas luces. ¿Cómo podríamos solucionar esto en una configuración como esta? Quitándole tanta inestabilidad, quitándole esa sensación de que se están cayendo, dándole mayor estabilidad. Eso hace que la atención entonces, al ser todo completamente estable y normal, se vaya a los detalles que hacen la diferencia entre cada uno de los elementos compositivos, en lugar de irse al tema de que se están cayendo los cubitos, porque esto parece como la fotografía instantánea de ese momento del tiempo donde está empezando a colapsar. ¿Ok? Continuemos, chicos.
Sí, aquí en este modelo, bueno, nosotros entendemos bastante claro el tema del contraste, ¿verdad? Hablábamos de lo tectónico y lo estereotónico del modelo, ¿verdad? Se puede leer bastante y eso contrasta bastante fuerte. De hecho, fue el modelo que tal vez tiene como más claro este mensaje y tal vez en los acabados también tiene un acabado que se ve bastante pulcro, bastante bien hecho. Tal vez esta foto es donde nosotros vemos tal vez el error, ¿verdad? Que el único error que percibimos que es que se nota, ¿verdad? Que hay un desfase, ¿verdad? Entre la unión de lo estereotómico y lo tectónico. Y pues Ujú. eso, solo ese detalle tal vez es el único que encontramos, ¿verdad? Pero tal vez por todo lo demás se ve bastante bien. El negro es mate, ¿verdad? Lo cual ya conversábamos anteriormente y pues no se ve como que haya ninguna imperfección en esa parte del cubo y las pegas pues de los palitos están bastante bien hechas y sí, bastante bueno, ¿verdad? Es el modelo Sí, de resaltar que que las fue lo que diagonales conversamos. se ven súper rectas. Ajá, correcto. Bueno, para este tercer modelo, nosotros decidimos que sí emite el concepto de contraste. Se entiende bien como el contraste tanto de color como el contraste de tamaño. También vimos que hay como un contraste de espacio, pero cuesta un poquito más entenderlo según la posición en la que se toma la fotografía. Hay una foto en la que sí se ve súper bien. Después que si cumple con el reto, dijimos que se cumple parcialmente porque las configuraciones de las fotos que eligió son muy similares entre ellas, entonces que parecen como la misma y la perspectiva de la foto no ayuda mucho a veces a entender como ese vacío. Ajá. Después, sobre que si tiene un buen oficio que permita la exhibición en el MoMA, dijimos que no, porque las aristas no están muy bien pegadas, que se notan que están como un poco desfasadas. Y sobre que si existe alguna cualidad, es que el mensaje se logra transmitir de buena manera, digamos, sí se logra entender que lo más importante es el contraste. Ujú. Ok, Y muy bien. para el último modelo, con respecto a que si se logra comunicar el concepto, igual que con el primero, dijimos que sí y que no. Algunos decían que sí porque las formas son bastante diferentes, usa diferencia de color y también hay un contraste de materialidad. Sin embargo, también se decía que no comunicaba muy bien el concepto porque las formas no generan como tanto contraste entre ellas y los colores no son como tan diferentes. Después, con respecto a que si cumple el reto, igual que el anterior, se cumple parcialmente porque el mensaje no es muy claro y no tiene un acabado muy perfecto, digamos. Después, con el objetivo de que si cumple con el oficio, que permita su exhibición, eh, manteniendo lo mismo anterior, no, porque tiene problemas en las pegas de las aristas y en la madera no se ve como muy continuo. Y que si existe como alguna cualidad en la que merezca ser destacada, es que a pesar de no transmitir el mensaje al 100%, es muy agradable estéticamente. Y para terminar, el modelo que nosotros sugerimos que transmite mejor el concepto a comunicar es el de Michel, porque es el que consideramos que es el más limpio, el más fino y el que se entiende mucho más rápido. ¿Qué quiere decir más limpio? Mejor acabado, sus pegas, la pintura, a comparación con el primer modelo que nos tocó, el primer modelo estaba como, parecía pintado como a mano, entonces tenía pedacitos blancos a donde se veía el material original. En cambio, este se ve como 100% el color negro, eh, como homogéneo, digamos. La Ah, materialidad también, este no se le ven tantos pelitos en la madera, no tiene tantos problemas de pegue, solo tiene un pequeño mini desliz ahí en la esquinita superior derecha, pero además de eso no tiene gran cosa mala, sí, digamos. ¿qué cólera produce ese pequeño desliz?
Afortunadamente el resto del modelo es súper exacto y eso hace como que uno se lo perdone, pero es Sí. como insatisfactorio porque tiene un grado de perfección que vamos a ver, que hace que eso, uno diga como que ganas de cortarle ese pedacito para que calce perfectamente. Te hacía la pregunta acerca de la limpieza para ver si era algo concreto o si también era una figura literaria, porque, por ejemplo, acabados limpios es también una figura literaria que se utiliza mucho, o figuras limpias. Y figuras limpias, insisto, si usted lo busca en Google no van a encontrar figuras limpias. Es tan fácil de entender como que si utilizamos el antónimo suena ridículo. ¿Cuáles son entonces las figuras sucias? ¿Comprende? Entonces, cuando uno utiliza, insisto, cuando tiende a utilizar las figuras literarias es para esconder las carencias de análisis. ¿Ok? Entonces, yo constantemente, cuando digan cosas como formas puras, figuras limpias, etc., les voy a pedir desambiguar para obligarlos a analizar, pensar y racionalizar eso que están viendo y que están enmascarando en la expresión, en la figura literaria. Pero en este caso sí lo estabas usando súper bien, porque era algo concreto, estabas hablando de la limpieza específicamente del oficio. Muy bien, ¿podrías por favor poner el último modelo? Es que en el último modelo sí hay algo que dijiste en lo cual discrepo. Dijiste los colores no son muy diferentes. ¿A qué te referís con eso? Porque yo veo claramente un verde y un amarillo. Y están en posiciones diferentes del círculo cromático y son dos cromas diferentes e identificables. De hecho, el verde es un verde azulado de baja saturación a favor del blanco. Entonces, ¿a qué te referís con que no son muy diferentes? No sé si el compañero podría ampliar la respuesta, porque fue el compañero que hizo la observación. Ok, listo. Sí, Perfecto. tal vez. Ajá. Sí, tal vez yo lo que sí estoy de acuerdo en que están al contrario, pero por ejemplo, me fuera más claro a mí, a menos a mí, si el amarillo, digamos, fuera amarillo y el verde fuera un verde original, o sea, ¿cómo Un decirlo? verde, Como un verde puro, un verde digamos, verde saturado. exactamente, porque yo veo un turquesa y entiendo, ¿verdad? Que hay un juego ahí de tonalidades que juegan a favor de la estética, pero yo pienso que tal vez no tanto el contraste, porque me parece que sí, sí, para lograr mayor contraste hubiera sido bueno sí tener como esa claridad en la pureza de los colores. Listo, perfecto. ¿Podrías poner la configuración en la que el triángulo está justamente a la mitad vertical? Ah, sí, exactamente. Ok, vean, en esta configuración yo también tengo un problema con respecto al contraste, y es porque la parte inferior se siente como una base, como que está diseñada para ser la base. Entonces no queda claro si es que el contraste es lleno vacío, por ejemplo, o si es que del otro lado hace falta una pieza. Genera como esa insatisfacción. En la que teníamos hace un ratito, podrían avanzar un par de fotos en donde parece un techito. Aquí queda clarísimo el contraste de lleno y vacío porque la base termina de completar la figura. Entonces, en este caso me parece que funciona un poco mejor el contraste. Sin embargo, todo el hecho de que la base tenga tanta materialidad empieza a añadir un poco de información. Algo que ayuda mucho de una manera metalingüística que no es tan figurativo es que empieza a lucir un poco como una casita. Y además que le puso la textura corrugada justamente en el techo de la casita donde debería estar el zinc corrugado que usualmente asociamos con una casita. Está funcionando porque no se ve literalmente como una casita. ¿Okay? Además de eso, la base luce exactamente como el logotipo del Gmail. ¿Notaron eso? ¿O lo están viendo hasta este momento? No nos habíamos dado cuenta de eso, pero sí tiene razón. Ok, listo. ¿A qué voy con esto? Es que vean, se está utilizando mecanismos completamente inconscientes. Eso es algo que todos tenemos grabado en nuestra mente. Todos los que somos usuarios de Gmail, básicamente todos los seres humanos que tienen conexión a Internet en este planeta, debido a la gratuito del Drive, etcétera, bla, 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 y del tiempo de pandemia que nos obligó a utilizar el Drive de manera masiva, tenemos muy grabado en nuestra mente ese logotipo o la imagen de la carta, que para el caso es lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, esto no es tan fuerte como para que uno lea la carta, ni tampoco la configuración es tan exacta como para que uno lea una casita. Entonces, está aprovechando de una manera muy positiva galerías mentales, galerías asociativas, para, ¿cómo se llama? Para hacer que el efecto estético sea
tenga mayor posibilidad de ser positivo, sería la expresión correcta. Y esto no raya todavía en lo figurativo, está utilizando simplemente galerías mentales que fueron para otra cosa. Más o menos como en el Epcot Center, si se ubican en el edificio este esférico en Disney, es muy parecido a la superficie de un diente de león, lo cual no quiere decir que él pretende ser un diente de león, siquiera que los arquitectos se inspiraron en un diente de león. Sin embargo, es innegable el parecido, y eso hace, vamos a ver, que esa asociación inmediata, que esas galerías mentales estén funcionando para que uno entienda la belleza que existe en el edificio. Ese es el tipo de cosas en las cuales uno hábilmente puede aprovechar en la configuración de los modelos, a condición de que todo lo que utilice ayude a enfatizar el mensaje que está siendo codificado. Chicos, muy buen trabajo el día de hoy, fueron muy certeros en sus juicios. De hecho, me gustó mucho la atención que le pusieron al detalle en el tema del oficio, porque es precisamente ahí donde está ¿cómo se llama? La mayor parte del significado que hace la diferencia. Porque incluso, aunque cuando el modelo no transmite el mensaje principal, si el oficio es perfecto, el modelo es aceptado como bello. ¿Ok? De ahí una máxima dentro del diseño: un mal proyecto bien presentado normalmente va a tener un éxito que no tiene un muy buen proyecto mal presentado. El día de mañana vamos a tener las notas de este proyecto para que ya nos vayamos a vacaciones tranquilos y tan. Por lo pronto, entonces, concentramos nuestra atención en el siguiente proyecto, que es el de ritmo. ¿Ok? Les voy a leer el enunciado. Las condiciones son básicamente las mismas, lo que va a cambiar es el reto y la forma en cómo se va a hacer el modelo. Ya les comparto pantalla para leerles dicho enunciado. Ok, nuestro reto para la próxima vez, que ya no es la próxima semana porque estamos en periodo de vacaciones, sino cuando volvamos para el 5 de enero, si no me equivoco, es diseñar un modelo que exprese plena y principalmente el concepto de ritmo. Sin embargo, debe cumplir con lo siguiente: debe estar hecho con la técnica pop-up. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser plano, se abre y se arma algo que expresa plena y principalmente el concepto de ritmo. Ahora, los aprendizajes son básicamente los mismos en cada uno de los ejercicios. Lo que va a cambiar es el tema que estamos sometiendo a prueba, porque lo que tenemos que aprender es cómo transformar un concepto que es teórico en algo que es tridimensional. Cómo manejar un mensaje estético de carácter abstracto y simple y transformarlo en un objeto que ayude a transmitir dicho mensaje. Las reglas son las siguientes: el registro del modelo se da a través de un video y 3 fotografías. Una de las fotografías debe ser de énfasis artístico. Entonces, tenemos 3 fotografías del modelo abierto, ¿ok? Y una de ellas debe ser de énfasis artístico. Y además de esto, un video del momento en el cual el modelo se despliega, ¿ok? Y el secreto de este modelo es que precisamente en el video debe haber mucho factor sorpresa, debe haber factor wow, es decir, cuando se abra eso debe ser emocionante. ¿Comprenden? Sí, Profe, el video no tiene que tener sonido, nada más, o sea, no hay que explicar nada, nada más abrirlo y... Exactamente. Y el video lo publicamos también en el Drive, en el álbum de fotos. ¿Ok? Si ustedes quieren, puede tener sonido. Es decir, no quiere decir que se está excluyendo la posibilidad, sino que como requisito mínimo ocupamos simplemente un video tomado con el celular, con la calidad suficiente para que se vean los detalles. ¿Ok? Si ustedes quieren editarlo, incluirle sonido y hacerlo más emocionante, pues pueden hacerlo, están en libertad. O si quieren, qué sé yo, subirlo a YouTube para poderlo editar, después bajar, etcétera, no hay ningún problema. ¿Y tiene Eso un queda tiempo decisión. determinado, profe, el video? ¿Perdón? ¿Tiene un tiempo determinado? No, es suficiente para poder apreciar el despliegue. ¿Ok?
No les voy a pedir, bueno, vamos a ver que sea como de 5 segundos tampoco, porque sería como abrirlo y ya listo, ¿verdad? Pero ya que dure 5 minutos dando vueltas tampoco, es demasiado el abuso de tiempo. Ok. Eso es que podría depender también del modelo. Puede haber que algún modelo que necesite un poco más de tiempo para mostrar bien el despliegue, podría haber otros que no, entonces no hay un tiempo específico para el video que sea necesario. El tamaño del modelo ustedes lo pueden decidir, depende de lo que necesiten para el desplegado. Como en este caso yo les estoy pidiendo un proyecto con esta cualidad de que debe desplegarse, no les condiciono el tamaño del modelo, ni tampoco les voy a pedir que las fotografías sean necesariamente de estudio, nada más que cuiden que el fondo sea suficientemente neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que igual no sea un fondo de hogar, es decir, lo que les mencionaba la semana pasada, si ustedes tienen su modelo compitiendo con el estante detrás lleno de trastos, pues hay un orden jerárquico que hace que ese estante llame muchísimo más la atención que el modelo. Entonces no hay problema que se note la pared de la casa, pero que se note solo la pared para que sea el modelo el principal elemento jerárquico dentro del video. La solicitud es hacerlo de cartón, esto por cuanto es el material ideal. Ahora, según les mencioné antes, hace un rato en la reglamentación del tema de contraste, cuando trabajamos con cartón hay que ser súper preciso, súper pulcro y súper exacto. Entonces, necesitamos un cartón que sea lo suficientemente duro para que todo lo que deba ser líneas rectas se conserven rectas, pero también lo suficientemente flexible para que donde haya que hacer dobleces a 90 grados, queden los dobleces bien marcaditos. Número 2, necesitamos utilizar herramientas que sean muy filosas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente para cada corte hay que quitarle una franja al cúter, para evitar en todo momento que se nos desgarre el cartón. ¿Okay? Número 3, donde hayan dobleces hay que marcarlo con el cúter, necesariamente. Esa es una vía. Otra posible vía, utilizar un bolígrafo, ojalá gastado, porque la bolita del bolígrafo deja canales suficientemente profundos para que creen una marca y que los dobleces queden bien marcados. Número 3, pueden utilizar cartón de colores. No necesariamente tendría que ser blanco, lo cual les puede ayudar para decidir un color de figura y un color de fondo. Y la última recomendación que les voy a dar es busquen libros gratis en internet o videos que tengan que ver con el tema de kirigami, que es una técnica japonesa para hacer cosas como las que vamos a trabajar nosotros. El kirigami no necesariamente es pop-up, pero les puede llevar a sitios que les muestran moldes y el cómo se hacen, y con ello poder diseñar su propia propuesta. Hay muchos videos en YouTube del tema, de hecho de muchas esculturas que son básicamente pop-up, entonces se abre y se arma una escultura completa. Y dentro del enunciado del ejercicio, si no me equivoco acá, está publicado un video que tiene que ver con cómo se hacen, de un experto en el tema, entonces explica los principios básicos que hacen que en un libro pop-up las figuras se desplieguen. De hecho hay ejemplos maravillosos de esos libros dentro del video. Pueden utilizarlo de base para entender cómo funciona la técnica y cómo pueden lograr ustedes entonces que cuando se despliegue su modelo el efecto sea impresionante. La rúbrica que vamos a utilizar para la evaluación es idéntica a la que utilizamos en el proyecto anterior. Tiene exactamente los mismos criterios con los mismos porcentajes. En los 4 modelos entonces utilizamos exactamente la misma rúbrica, porque los criterios para su determinación como exitoso o poco exitoso son los mismos. Lo que va a cambiar principalmente va a ser el tema que vamos a utilizar como pretexto para generar el modelo, que en este caso pues va a ser ritmo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Profe. Sí, señorita. Una pregunta, entonces, bueno, como este modelo es hasta el 4 de enero, mañana es como la última clase antes del 4 de enero. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Exacto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tenía una duda, pero de lo que se entregaba hoy de la tarea, no es de tu trabajo. Ok, no hay problema. Adelante. Es que
las partes que había que entregar era como la portada, la definición de usuarios y los mapas de empatía, pero nosotros hicimos la definición de usuarios en conjunto, hay que agregarla Sí. a la hora de subir. No, no es necesario. Entonces, entreguen solamente el mapa. Ok, ok. Ok. Ahorita les reviso porque me indicaron que el enlace no está listo para subirlo, entonces ya se los activo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Profe, solo Sí, para señor. confirmar, estos comentarios que nosotros hicimos sobre los modelos, no hay que subirlo a ningún sitio ni comunicárselo a usted, ¿verdad? Eso es para nosotros. Exactamente, digamos, es una guía para que ustedes puedan establecer la discusión y tenerlo en criterios similares para cada uno de los grupos. Porque si yo se los dejo a la libre de cada uno de los grupos, probablemente enfoque su atención en cosas diferentes. ¿Me explico? Entonces, Sí. se vuelve muy difícil después, a la hora de la discusión en plenaria, tener criterios, ¿cómo se llama? Unificados. Entonces, por ese motivo, les creé esa tablita para enfocarlo más o menos en lo que va a ser evaluado a través de la rúbrica, de todas formas. Listo, perfecto, gracias. Ok, con gusto. La respuesta sería que esta no es una evaluación de carácter sumativo, es decir, no tiene una nota, es una evaluación de carácter formativo, sirve para crear experiencias dentro de la clase que fomentan el aprendizaje. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profe, yo quería consultarle que usted me había dicho que como todavía no formaba parte de un grupo, que esa parte tenía que hacerlo solo. ¿Qué Sí. es lo que tengo que entregar mañana? Ok, nos quedamos un toquecito ahorita que finalice la lección, ¿te parece? Ah, ok, listo. Perfecto. Entonces, si no tienen alguna otra duda, les voy a asignar una tarea para mañana que en realidad es muy fácil. Necesitamos buscar imágenes de basílicas, ¿ok? Para trabajar el día de mañana el tema de los ejes semánticos. Entonces, el día de mañana estamos destinados a hacer un taller de ejes semánticos para dejar avanzada la tarea que hay que entregar cuando volvamos de vacaciones. Para ello, ocupamos el material base de estudio, que es el vocabulario visual. El vocabulario visual es el conjunto de imágenes que nos van a servir para nuestro estudio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cada grupo de trabajo encuentre unas 50 imágenes de basílicas. No necesariamente tienen que ser basílicas, ¿ok? Pero sí entonces tienen que ser templos católicos de una jerarquía máxima. Es decir, no puede ser una parroquia, sino que tiene que ser un templo como una catedral, como una basílica, como un templo expiatorio, es decir, que tiene alguna jerarquía importante dentro de la tradición católica. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahora, estas fotografías sí van a requerir algunas características. Número 1, que en la medida de lo posible estén de frente en la fachada principal. Si no se logra, no hay ningún problema, pero busquemos que la mayoría tengamos esto, porque después vamos a requerir esa, digamos, frontalidad para una parte del estudio. Número 2, que estén completas, porque algunas veces tenemos fotografías en donde de ahí tenemos solamente la parte frontal como una torre, pero no tenemos noción si esa iglesia se extiende una cuadra completa o termina un par de metros después del corte fotográfico. Entonces, sí lo ocupamos completo. Número 3, que las fotografías tengan buena calidad. ¿A qué se refiere tener buena calidad? Que podamos distinguir los materiales y los detalles. Porque algunas veces encontramos algunas que son muy chiquiticas y que ya cuando las ampliamos se pixelean tanto que no tenemos noción si la pared es de piedra o si es de concreto o si es de concreto pintado o qué exactamente. Y eso lo vamos a necesitar posteriormente cuando establezcamos los mínimos comunes, que eso ya lo veremos en su momento. Entonces, mi recomendación es que cuando hagan la búsqueda en Google, utilicen los filtros y busquen imágenes medianas y grandes para que de una sepan que las que están bajando cumplen con las características necesarias. ¿Ok? Necesitamos 50 no necesariamente porque vamos a utilizar 50, sino porque en la primera parte de este estudio implica buscar significados. Y si utilizamos solamente 10, estamos sesgando la muestra. Con 50 imágenes podemos tener claro cuáles son los significados, precisamente porque esa cantidad nos asegura de que no se nos va a quedar información por fuera. Y mañana entonces procederíamos a trabajar el tema de ejes semánticos. Ok, chicos. Si no tienen dudas, entonces creo que podemos finalizar la sesión de hoy y nos vemos el día de mañana para trabajar los ejes.
Voy a parar aquí la grabación. Gracias, profe.